familia, también pueden encontrar el contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Les dejaré los enlaces en la descripción y en los comentarios. Sin más, comenzamos. Desde que tengo memoria, siempre sentí que tenía una conexión especial con mi abuelo, pues a pesar de vivir en ciudades diferentes, cada vez que nos veíamos era una experiencia única. Yo lo consideraba mi modelo a seguir y sentía que era el único en la familia que realmente me entendía. Su juventud llena de experiencias y aventuras me inspiraba. Y desde niño había mostrado un gran interés por explorar el mundo y probar nuevas experiencias. Por eso cuando terminé la preparatoria, decidí tomar las riendas de mi vida y no asistir a la universidad. A pesar de los deseos de mis padres, a los 18 años comencé a viajar y explorar, tomando trabajos esporádicos para financiar mis aventuras, y aunque esto distanció mi relación con mis padres, sentía que estaba siguiendo el camino correcto. Cuando la pandemia comenzó a hacerse presente en los noticieros, al principio como muchos otros, no creí que fuera algo que nos afectara realmente y continué viajando sin preocuparme por las medidas de seguridad, hasta el día en que todo se cerró y tuvimos que entrar en cuarentena. Yo me encontré desprotegido en una ciudad desconocida y sin saber qué hacer. Me di cuenta de que mi abuelo vivía a unas 3 horas de distancia, así que decidí ir con él hasta que pasara la cuarentena, que se suponía sería solo por un par de semanas. Llamé a su teléfono fijo, ya que mi abuelo nunca se había adaptado mucho a la tecnología. Al principio me sorprendió que no respondiera, ya que solíamos hablar regularmente, pero esta vez la llamada fue desviada al buzón de voz. Colgué y volví a intentarlo varias veces sin éxito, hasta que finalmente respondió en la 5ª llamada. Lo saludé con alegría y le pregunté por qué no había respondido las primeras veces, pero su explicación fue vaga, mencionando que estaba revisando algunas cosas. Decidí no darle mucha importancia y le pregunté si podía quedarme con él durante la cuarentena, ya que no podía seguir moviéndome debido a la situación. Pensé que mi abuelo no tendría problema en que me quedara, ya que ya lo había hecho en otras ocasiones y siempre parecía contento de tener a sus nietos cerca, pero esta vez noté algo diferente en su respuesta. Se quedó callado por un momento antes de decir que estaría bien que me quedara con él. Nos despedimos y me dirigí hacia su departamento. Tomando un autobús, él vivía en un complejo de departamentos principalmente habitado por personas de la tercera edad, y aunque no era una regla estricta, por alguna razón todos los inquilinos eran ancianos. Yo conocía a la mayoría de ellos y todos me conocían. Cuando llegué, toqué el timbre de su departamento durante un buen rato, pero nadie respondió. Me pareció extraño, ya que mi abuelo sabía que iba a llegar. Estaba a punto de llamar de nuevo, cuando vi a la señora Victoria entrando al edificio. Me saludó y me preguntó qué hacía ahí. Yo le expliqué que me había quedado cerca, cuando cerraron todo debido a la pandemia, y que me quedaría en el departamento de mi abuelo por unos días. Ella me miró extrañada y me dijo que creía que mi abuelo no estaba, puesto que había estado en el hospital durante unos días y que todos en el edificio pensaban que ya había contraído el virus. Cuando doña Victoria me dijo eso, me sorprendí mucho y al mismo tiempo me sentí un poco culpable, pues había estado tan envuelto en mis propios asuntos que ni siquiera me había enterado de que mi abuelo había estado tan enfermo como para terminar en el hospital, así que solo le dije que no estaba enterado, pero que seguramente no tenía eso, ya que acababa de hablar con él un par de horas antes. Ella suspiró aliviada y comentó que eso era muy bueno, ya que todos en el edificio estaban bastante asustados. Abrió la puerta del edificio y ambos comenzamos a subir, y una vez frente a la puerta de mi abuelo, toqué un par de veces para que me abriera, y así lo hizo. Al verlo noté que estaba un poco más pálido y ojeroso de lo normal, pero la felicidad de verlo hizo que no le diera demasiada importancia. Lo abracé y lo saludé, preguntándole cómo había estado y demás. Mi abuelo también parecía muy feliz de verme. Sin embargo, rápidamente noté algo extraño. El plato y el bebedero de su gato estaban totalmente vacíos. Mi abuelo solía ser muy responsable con sus mascotas, siempre asegurándose de que tuvieran comida y agua. Me pareció extraño verlos vacíos, y mientras le servía comida y llenaba el plato de agua del gato,
El animal parecía hambriento y sediento, se lo mencioné a mi abuelo, pero solo me dijo que debía de haberlo olvidado. No le di importancia, pensando que podría ser algo propio de la edad. Sin embargo, al observar la casa, noté que aunque no estaba sucia, había polvo por todas partes, como si no se hubiera limpiado en varios días. Y también había un par de trastes en la tarja de la cocina. Lo cual era extraño porque mi abuelo siempre había sido muy limpio y organizado, aunque quería mencionarle todo esto. Decidí no agobiarlo ese día y esperar el momento adecuado para hablar sobre eso durante mi estadía ahí. Durante el resto de esa tarde, nos la pasamos contándonos historias mutuamente, riendo y jugando algunos juegos de mesa, pues como dije antes, realmente disfrutaba cada momento que pasaba con mi abuelo y sentía que era recíproco, y cuando llegó la noche, estábamos sentados comiendo un poco de pizza. Yo quería cocinar algo, pero al abrir el refrigerador me di cuenta de que todo estaba expirado, e incluso había comida que ya no servía. Le pregunté al respecto y solo divagó un poco, diciéndome que a veces olvidaba que la comida estaba ahí. Volví a asumir que era cuestión de la edad, aunque toda esta situación ya me estaba preocupando demasiado, ya que me dolía pensar que mi abuelo estaba envejeciendo de esa manera. Decidí comprarle una Alexa para que le ayudara a recordar sus cosas. Lo creí justo y necesario, así podría recordarle todo y jamás olvidaría nada. La encargué en una aplicación y me dispuse a dormir. A la mañana siguiente, fui a la habitación de mi abuelo para levantarlo, pero me di cuenta de que no estaba ahí. Esto no me sorprendió para nada, ya que mi abuelo, como muchos ancianos, era alguien que se levantaba muy temprano. Caminé hacia la sala para ver si estaba ahí, pero tampoco lo encontré y miré en dirección a la cocina y al baño, pero tampoco estaba ahí. Esto sí era muy raro, ya que acababa de salir del baño y sabía que mi abuelo no estaba ahí. Además, por las diferentes medidas de sanidad que se estaban tomando en ese entonces, las personas mayores de tan avanzada edad no debían salir a la calle, aunque a decir verdad, para ese momento, yo aún no estaba convencido del todo sobre la gravedad de la pandemia, y seguía sintiendo que era algo pasajero y no tan nocivo como decían. Pensé que lo más prudente sería que no saliera, ya que no solo era parte de la población en riesgo, sino que había estado enfermo recientemente, según lo que me había dicho la señora Victoria. Estaba a punto de salir del departamento para ir a buscarlo, cuando escuché la voz de mi abuelo preguntándome qué estaba haciendo. Me volteé algo sorprendido, ya que no solo no lo había escuchado, sino que no lo había visto. Le pregunté dónde estaba, y él me respondió que estaba en su habitación. Le dije que no lo había visto, y él me aseguró que sí había estado ahí, y aunque esto me pareció raro, al no tener ninguna otra explicación, pensé que quizás por alguna razón no había visto bien o estaba cubierto hasta la cabeza y que lo había confundido con las sábanas. No dije nada más al respecto. Solo le dije que tiraría todo lo que ya no servía del refrigerador y que quizás podría ir a la tienda por algunas cosas para el desayuno. Así lo hice y al volver, me di cuenta de que mi abuelo estaba sentado en el sillón más grande de la sala, mirando fijamente el televisor apagado. Le pregunté qué hacía, pero no me respondió durante un largo minuto, hasta que finalmente dijo: «Nada, hijo, solamente estaba recordando mi vida». Y aunque estaba acostumbrado a que mi abuelo se pasara recordando el pasado y me contara muy buenas historias sobre su juventud, en esta ocasión simplemente se me hizo muy triste. Solo había algo en su voz que me hacía sentir de una manera demasiado melancólica. Fui a la cocina y comencé a preparar el desayuno. Hice suficiente para los dos, pero en cuanto llamé a mi abuelo para que se sentara en la mesa, este me dijo que no tenía hambre. Le respondí que tenía que comer algo, pero él me dijo que ya había comido mucho antes de que yo despertara y que no tenía nada de hambre, aunque esto era un poco raro. La verdad es que muchas veces mi abuelo desayunaba muy temprano, así que tampoco le di tanta importancia. Hablamos mucho y recuerdo que nos reíamos bastante, y sin decirle nada, comencé a hacer un poco de limpieza en su casa, ya que sabía que a mi abuelo le gustaba que las cosas estuvieran ordenadas y limpias. Creía que se debía a su avanzada edad y que ya no podía hacer tanto aseo como le gustaría, así que lo estaba haciendo por él.
Creía que mi abuelo realmente lo apreciaba, pues no me decía que me detuviera. A la hora de la comida, mi abuelo también rechazó ingerir cualquier alimento. Esto ya me pareció extraño, ya que al haber estado todo el día con él, estaba perfectamente consciente de que no había comido nada, y eso me hizo pensar que de hecho, desde que había llegado ahí, no lo había visto comer nada, pues cuando ordenamos pizza, yo estaba comiendo y mi abuelo permaneció con la misma rebanada en su plato durante todo el rato. Para mí, era un tanto preocupante que mi abuelo no estuviera comiendo, así que pensé que si al menos le decía que se quedara conmigo mientras comía, lograría hacer que probara un poco de comida. Prendí el televisor y comí a su lado. Estábamos viendo una película antigua de las que tanto le gustaban. Sin embargo, en algún momento de los comerciales, pasaron lo que en aquel momento se repetía una y otra vez en las noticias, el tema de la pandemia y de todas las medidas de seguridad que se debían seguir. La verdad estaba un poco harto de todo eso, ya que como dije antes, todo eso me parecía un poco exagerado y que el virus no era tan mortal como lo querían hacer ver. Así se lo hice saber a mi abuelo, pero este permaneció muy serio mientras miraba aquel corte informativo. Cuando terminé de decirle a mi abuelo lo que opinaba acerca de la pandemia, él me miró y me dijo que no dijera eso y que me cuidara, porque el virus era bastante real y muy peligroso. Yo solo desestimé sus afirmaciones, pensando que solo se había sugestionado con todo lo que había visto en la televisión y probablemente en el hospital en el que había estado antes de mi llegada. Durante la comida y tampoco en la cena logré hacer que mi abuelo comiera algo, solo me decía que no tenía hambre y que ya comería algo después. Aunque me preocupaba, no sentía que tuviera ningún tipo de autoridad para obligar a mi abuelo a comer. Siempre lo vi como una persona perfectamente adulta, capaz de controlar su propia vida. Así que en ese momento no tuve el valor de insistirle más, y sin más remedio me fui a dormir. A la mañana siguiente, vi que en el gabinete de mi abuelo faltaban varias medicinas que tomaba. No era por una enfermedad como tal, simplemente eran vitaminas y algunas pastillas que las personas de tan avanzada edad debían tomar. Cuestioné a mi abuelo y él me dijo que daba igual. Pero le dije que iría rápido a la farmacia a resurtir de nuevo todos esos medicamentos, y aunque mi abuelo me dijo que estaba bien y que realmente no los necesitaba, no hice caso y salí del departamento para ir a comprar los medicamentos. Una vez saliendo de la farmacia, estaba caminando para tomar la combi, que me dejaría de nuevo frente al complejo de los departamentos donde vivía, cuando de repente recibí una llamada, y al responder, me di cuenta de que era el repartidor de correos, el cual preguntaba acerca de un paquete para mí. Le dije que si bien en ese momento no me encontraba en casa, podía dejárselo a mi abuelo y le di el número del departamento. Sin embargo, un par de minutos después, volvió a llamarme el mismo repartidor, diciéndome que nadie le respondía en ese departamento. Le respondí que debía de haber alguien ahí, puesto que mi abuelo no salía, pero él me dijo que ya tenía algo de prisa y que nadie respondía ahí, así que sin más remedio, le dije que se lo dejara en el número de departamento de la señora que me encontré en la entrada, ya que sabía que ella podría recibirlo. Aunque se me hizo bastante extraño que mi abuelo no respondiera el intercomunicador, llegué un par de minutos después y recogí el paquete de la casa de la señora Victoria. Le di las gracias y volví al departamento junto con mi abuelo, y al llegar, le pregunté por qué no le había respondido al repartidor. Mi abuelo me respondió que era porque no había escuchado el timbre sonar, pero de alguna manera sabía que estaba mintiendo, ya que el primer día que estuve ahí, el repartidor de la pizza había tocado el intercomunicador y se había escuchado perfectamente. Decidí no cuestionarlo más, y eso fue todo. Le mostré el modelo de Alexa y le dije cómo funcionaba y cómo podría ayudarlo, pero mi abuelo me dijo que no debía haberme molestado, que él ya no necesitaba nada de eso, pero yo pensé que solamente me lo estaba diciendo, porque mi abuelo siempre se había opuesto a la tecnología. Aún así, decidí programar por mi cuenta diferentes alarmas en la Alexa, recordándole a qué horas debía tomar sus medicamentos y programándola para que le avisara.
Cuando debía darle de comer al gato y revisar las fechas de caducidad de las cosas en su refrigerador, pensaba que aunque mi abuelo no quisiera, era algo realmente necesario. Dadas las condiciones en las que lo había encontrado, en ese tiempo veía que mi abuelo estaba más callado de lo normal, pero no quería tener una discusión con él al respecto, pues sentía que era algo que debía hacer, aunque esto lo molestara, así que decidí ignorar su silencio. En algún momento de la noche, escuché que mi abuelo estaba haciendo mucho ruido en su habitación, así que fui a ver, y lo vi sacando una vieja caja debajo de su cama. Le pregunté qué estaba haciendo, y él me dijo que me sentara. Así lo hice y me dijo que esa caja me la quería regalar, pensando que realmente me serviría. Le pregunté a qué se refería y casi al mismo tiempo, quitó los cerrojos de la caja, haciendo que ésta se abriera. Me sorprendí mucho al ver que dentro había nada más y nada menos que 8 centenarios. En ese momento, le dije que no podía aceptarlos y que se los quedara para él, por si los necesitaba más adelante. Pero él me dijo que ya no iba a necesitar nada de eso y que me los quería dar a mí. Estuvimos tratando de devolvernos mutuamente los centenarios durante unos minutos, hasta que finalmente vi que mi abuelo se estaba empezando a alterar, y a regañadientes, los acepté para dejar la discusión en paz, aunque pensé que en cuanto la cuarentena terminara, los dejaría en la habitación de invitados y prometería volver por ellos después. Y así se quedarían en casa de mi abuelo para siempre. Pero en cuanto los acepté y me di media vuelta para ir a mi habitación a dormir, mi abuelo me dijo: hijo, otra cosa, podrías llevarte a Félix, que era el nombre de su gato. Me quedé extrañado y le pregunté a dónde quería que me llevara a Félix, pero mi abuelo ya no me respondió, así que solo salí del cuarto y me fui al mío a dormir. Cuando ya me estaba quedando dormido, mi teléfono comenzó a timbrar. Lo busqué a tientas y cuando vi el identificador de llamadas, me di cuenta de que era mi madre, y la verdad, no tenía muchas ganas de hablar con ella, ya que llevábamos cerca de 1 año sin hablarnos y siempre terminábamos enojados cuando lo hacíamos, pero algo dentro de mí supo que tenía que responderle, así que lo hice. La saludé y ella también, pero en su voz parecía que había estado llorando. Le pregunté si todo estaba bien, a lo que ella me dijo que mi abuelo había fallecido. Casi de inmediato, le respondí que no bromeara con eso, pero ella me dijo que no estaba bromeando, que se había sentido mal y había ido al hospital, y una vez ahí, había contraído la enfermedad. Casi de inmediato le dije que eso no podía ser, puesto que yo estaba en su departamento con él. Mi madre, extrañada, me dijo que eso no podía ser posible, ya que mi abuelo llevaba más de 2 semanas en el hospital y que en esos últimos 3 días que yo afirmaba haber estado en el departamento con él, este había entrado en coma y finalmente había muerto hace un par de minutos. Alterado por todo lo que mi madre me estaba diciendo y al mismo tiempo haciendo todas las conexiones, corrí hacia la habitación de mi abuelo, solo para encontrarla vacía. Lo busqué por todos lados, pero nunca más lo volví a ver. Unos días después, asistí a su funeral. La verdad, esa experiencia no la recuerdo como algo particularmente horrible, sino que la pienso como algo que solo muestra la fuerte conexión que mi abuelo tenía conmigo, que no me dejó tirado en medio de la nada cuando más lo necesitaba, y que de alguna manera pude pasar algunos días más con él y despedirme. Siempre estaré agradecido por eso. Esto me ocurrió en la época de la pandemia. En ese tiempo, como muchos chicos de mi edad, entramos a la preparatoria sin siquiera pisar la escuela física. Todo era en línea, aunque para ser honesta, esto no me molestaba, puesto que nunca había sido muy buena para socializar, al menos a mi parecer. Yo no sentía que la pandemia me estuviera afectando tanto como a otras personas. Lo que sí recuerdo es que a mi madre le afectaba. Tenía unas medidas de sanidad demasiado extremas. Estas sobrepasaban de hecho más allá de lo recomendado. Me tenía absolutamente prohibido salir. Ella era la única que salía por la necesidad que teníamos de que trabajara, pero al llegar a casa, se duchaba muy bien y ponía toda su ropa en bolsas, para casi de inmediato lavarla por separado en la lavadora. La verdad, yo sentía que exageraba un poco,
pero con todo el pánico que había en ese momento, a ratos podías llegar a creer que quizás no estaba tan loca. Si me resultaba difícil entablar conversación con personas estando frente a ellas, por internet era todo lo contrario para mí, puesto que en serio sentía que me podía desenvolver bien, aunque no había logrado hacer muchos amigos en mi salón de clases, pues la mayoría quería hacer videollamadas y eso no era algo que me gustara. En ese entonces tenía mucho tiempo libre, ya que mi mamá no dejaba que saliera ni siquiera al patio por miedo a que me contagiara, así que pasaba casi encerrada las 24 horas del día. Y recuerdo que una vez estaba tan aburrida, que empecé a entrar a diferentes foros en internet en busca de personas que compartieran mis intereses. Por aquel entonces, era fan de todo lo relacionado con lo paranormal y no conocía a mucha gente que le gustara, sin embargo, en internet hay espacio para todos. Recuerdo bien que mientras estaba saltando de un foro a otro, me topé con uno en el que había un enlace para unirte a un grupo, se veía bastante genial, pues decían que en él pasaban varias películas de terror que estaban censuradas en diferentes partes del mundo. Y también decía que varias personas llegaban a compartir sus experiencias paranormales y ese tipo de cosas, así que intrigada, di clic al enlace para poder unirme. Honestamente, me gustó mucho estar en ese grupo, pues todos me hicieron sentir bastante bienvenida y tenían muy buenas historias que compartir, y asimismo, recuerdo que yo compartí algunas, aunque para ser honesta, yo nunca había vivido algo tan paranormal más allá de ver algún objeto moverse o alguna sombra por el rabillo de mi ojo. Siempre tuve ese deseo interno de experimentar algún evento paranormal, pero hasta la fecha no había tenido una suerte real. Recuerdo que al pasar los días, básicamente después de tomar mis clases en línea, el resto de la tarde me la pasaba en ese grupo. Pronto me di cuenta de quiénes eran, los que como yo, entraban con más frecuencia, y recuerdo que una madrugada, mientras charlábamos de diferentes cosas, yo aunque no tenía una historia real que contar, se me ocurrió enviar un mensaje con una historia de terror escrita, ya que me gustaba escribir ese tipo de historias. Y me sentí demasiado feliz cuando todos me dijeron que la historia era bastante buena, y además, una de ellas me hizo un par de críticas constructivas. Después de darles las gracias, me fui a acostar. Sin embargo, antes de que pudiera quedarme dormida, mi teléfono vibró con una notificación de la aplicación que utilizaba. Era un mensaje privado. Intrigada, lo abrí y me di cuenta de que era de la misma usuaria que me había estado dando algunas críticas constructivas sobre mi trabajo. Me dijo que le gustaba mucho lo que había escrito y que si tenía un poco más de esas historias. Halagada porque alguien me estuviera pidiendo más de mis historias, le mandé unas cuantas y esa fue toda la conversación que tuvimos durante esa madrugada. Al día siguiente, me dijo que ya había leído todas las historias que yo le había mandado y que eran bastante buenas. Además, me dio algunas anotaciones que debía tomar en cuenta, si quería que se viera un poco mejor el tema de la redacción y escritura, y desde entonces, ella y yo empezamos a hablar por mensajes privados. Realmente me caía muy bien. Descubrimos que vivíamos solamente a unos 40 minutos de distancia, además teníamos gustos demasiado similares, ambas incluso comenzamos a decir que en cuanto todo el asunto de la pandemia terminara, entonces nos veríamos para hacer algo. Recuerdo que incluso hacíamos videollamadas y hablábamos de muchísimos temas más allá del terror. Era una amistad que yo creí que era genuina. Incluso recuerdo que, cuando ya casi iba a ser su cumpleaños, le pregunté si me daría su dirección para enviarle un regalo. Al principio noté que dudó, pero yo le dije que estaba bien y que si no quería darme su dirección, podría mandarlo a su oficina de correos más cercana y podría recogerlo ahí. Pero después de pensarlo por un momento, ella me dijo que estaba bien y que me daría su dirección. Así lo hizo y yo le compré un par de cosas que creí que le gustarían. Recuerdo perfectamente que ella estaba muy feliz con las cosas que yo le regalé. Me dijo que tenía mucho tiempo que ninguna persona ajena a su familia le daba un regalo y que en serio me agradecía todo eso. Yo le dije que no había problema. Aunque sé que darle tu dirección a personas de internet no es exactamente lo más seguro del mundo, ella me pidió la mía y yo se la di,
desde entonces, nos mandábamos algunas cartas físicas. No era la gran cosa, solo era algo divertido que hacíamos mutuamente, nos parecía como una manera de pasar la cuarentena. Y recuerdo que salía de la casa hacia el correo antes de que mi madre volviera del trabajo y nunca se dio cuenta. A diferencia de mí, ella aseguraba que había vivido muchas experiencias paranormales en su vida. También me dijo que las mujeres de su familia tenían esta especie de sexto sentido que les permitía ver fantasmas y estar más predispuestas a que les pasaran todos esos eventos paranormales. En ese momento le dije que realmente la envidiaba y que a mí me gustaría mucho que algo así pudiera pasarme. Al principio, ella se lo tomaba con risas, pero conforme más yo se lo decía, ella se pudo dar cuenta de que yo hablaba en serio y que quería ver un fantasma en mi vida, a lo que ella me dijo que su abuela, cuando estaba viva, solía decir que había atrapado un fantasma en una botella y que ésta estaba en una bodega que había en su casa. Yo, intrigada, le pregunté por qué nunca me había contado esa historia. Ella me respondió que nunca se había dado el tema, y que además, en su familia no muchos le creían, ya que al final de su vida, su abuela solía ser un poco delirante. Sin embargo, ninguno se había atrevido a abrir dicha botella y solamente estaba acumulando polvo en esa bodega. Realmente me arrepiento de haber hecho esta tontería, pero le pregunté si podría mandármela, para que yo la abriera y comprobara si había un fantasma o no. En ese momento solo pensaba en seguirle el paso a mi amiga, así que volví a insistirle, diciéndole que yo me atrevería a abrirla y si había un fantasma, entonces cumpliría mi sueño de ver uno, y si no había fantasma, pues aceptaríamos que su abuela simplemente mentía. Finalmente, ella dijo que sí y que me enviaría la botella. Creo que pasaron alrededor de unos 5 días en los que no recibí ninguna carta o paquete de ella, y la verdad para ese momento, yo ya no le estaba insistiendo nada de la botella, pues pensé que quizás era una especie de reliquia familiar y no me la enviaría, así que no quería presionarla. Sin embargo, después de pasado ese tiempo, el paquete llegó. Yo me sentía demasiado emocionada y apenas al recibirlo, corrí a mi habitación y busqué unas tijeras para poder abrir la caja. Estaba a punto de abrirla, pero pensé que lo más justo sería que hiciera una videollamada con esta chica para que ambas pudiéramos ver si había fantasma o no. Intenté contactarla, sin embargo, ella me envió un mensaje diciendo que estaba en un examen, así que tardaría un poco en poder hacerlo, y aunque yo estaba desesperada, logré aguantar hasta la hora en la que ella quedó libre. Para el momento en que mi amiga quedó libre, ya eran las 7 de la noche y mi mamá solía llegar a casa cerca de las 7:30, pero yo estaba demasiado impaciente, así que decidí arriesgarme. Me acuerdo muy bien que encendí la cámara para que ella pudiera verlo y abrí la caja con unas tijeras. Ella me dijo que tuviera mucho cuidado cuando sacara la botella. Cuando lo hice, pensé que era una broma y que no me había enviado la verdadera botella. La verdad esperaba ver algo un poco más místico, como una botella completamente negra que pareciera tener humo adentro. Esperaba que mínimo estuviera toda negra y tuviera una tapa súper reforzada. Pero esta botella solamente era una botella de vidrio con un corcho que parecía muy fácil de zafar. Honestamente, se veía algo decepcionante. Miré a mi amiga, esperando a que se burlara o me dijera que esa no era la botella, pero por la mirada que ella tenía, me confirmó que de hecho esa sí era la botella. Tratando de esconder mi descontento, me puse frente a ella y le dije que la abriría. En ese momento, ella parecía mirar muy atenta y después de hacer una cuenta regresiva del 3 al 1, saqué el corcho que la tapaba de un solo tiro. Se escuchó el clásico sonido del aire siendo liberado, pero nada más pasó. Tanto ella como yo nos quedamos cerca de un minuto en total silencio, esperando a que cualquier cosa paranormal ocurriera, pero todo estaba tan quieto como antes de abrir dicha botella. Así que sintiéndonos un poco tontas por en serio esperar que un fantasma saliera de esa botella, no pudimos evitar reírnos y comenzamos a hacer bromas al respecto, como que podría concedernos deseos si es que hubiera salido o ese tipo de cosas. Mi mamá llegó poco tiempo después, así que tuve que despedirme de ella.
ya que mi mamá desaprobaba cualquier relación en internet y desde luego, no le gustaba que hiciera videollamadas con alguien que no conocía en persona. Recuerdo que después de pasar un poco de tiempo con ella, volví a mi habitación e intenté volver a contactarme con mi amiga, pero mi computadora estaba actuando un poco raro. Parecía estar trabándose mucho y eso era difícil de creer, puesto que mi mamá la había comprado a inicios de la pandemia para que me ayudara con la escuela. Así que no tenía mucho tiempo y era raro que ya estuviera fallando, me reproché a mí misma, pensando que quizás por estar abriendo todos los links que me mandaban, sin querer había descargado algún virus. Pensé que podría intentar arreglarla antes de que mamá se diera cuenta, pero por más que lo intenté, acceder prácticamente a cualquier página era algo muy tedioso, por lo mucho que se congelaba la pantalla, por lo que eventualmente terminé rindiéndome y solo forcé el apagado de la computadora para irme a dormir. Recuerdo que mientras me estaba poniendo la pijama para dormir, me di cuenta de que aquella vieja botella estaba sobre el buró de mi cuarto. Eso se me hizo un poco extraño, ya que tenía un claro recuerdo de que cuando la abrí, lo que había hecho era dejarla sobre mi colchón. Y mientras estaba hablando con mi amiga por videollamada, se me había caído al piso, lo recordaba muy claramente, porque tenía este recuerdo de mí, buscando debajo de la cama para verificar que ésta no se hubiera roto, y también tenía el recuerdo de que había visto que estaba entera, así que hasta donde yo sabía. La botella se había quedado debajo de la cama, sin embargo, en ese momento estaba en el buró. En ese momento consideré la idea de que pudiera ser una especie de evento paranormal, pero rápidamente descarté esa idea, pensando que quizás yo la había puesto ahí por las prisas en el momento en que mi mamá llegó a casa, así que solo la dejé ahí y me acosté para dormir. En ese momento estaba más preocupada por el hecho de que mi computadora estaba fallando, que por creer que algún fantasma estaba moviendo una botella. Pensé que quizás podría buscar algún video para resetearla sin necesidad de entrar a ninguna página en especial y pensando en diferentes soluciones para el problema que tenía. Me quedé profundamente dormida. Sin embargo, en algún punto de la madrugada, me desperté, puesto que sentía demasiado frío, y por más que intentaba, no podía hacer que éste se calmara, así que finalmente tomé la decisión de levantarme por otra cobija. Me levanté de la cama y empecé a buscar mis chanclas, pero no las encontraba, como el apagador estaba hasta la puerta. Decidí solo hacerlo descalza, me puse de pie y di el primer paso, pero cuando iba a dar el segundo, sentí claramente como una huesuda mano me tomó por el tobillo y me jaló haciendo que cayera al piso. Creo que nunca en toda mi vida me había podido levantar tan rápido, pero de un momento a otro, ya me encontraba presionando el apagador para lograr encender la luz. Cuando ésta estuvo encendida, ya no había nadie ahí. No parecía tampoco haber nada con lo que me pudiera haber tropezado, así que eso también estaba descartado, casi de inmediato. Volteé directo hacia el buró para mirar aquella botella, pero ésta ya no estaba ahí. En lugar de estar sobre el buró, se encontraba justo en el piso a un lado de este, pero no se veía como si la botella se hubiera caído, sino que estaba de pie, era como si alguien la hubiera puesto a un lado del mueble. Eso era algo que no podía encontrarle mucha lógica, en ese momento me sentía demasiado asustada como para poder disfrutarlo. Es como cuando se te cumple un sueño, pero rápidamente te das cuenta de que no es lo que querías. Esa noche, no quería dormir en mi habitación, así que abrí la puerta y me dirigí hacia el cuarto de mi madre esperando dormir con ella, y para mi fortuna, estaba tan cansada entonces que no me hizo muchas preguntas y me dejó dormir ahí. Me sentía bastante protegida, así que me volví a dormir, y entre sueños. Estaba sintiendo algo muy frío entre mis pies y estaba intentando empujarlo lejos, pero no podía. Cuando desperté, me di cuenta de que seguía sintiendo algo frío en mis pies, así que me destapé y me encontré con aquella botella en la cama de mi madre. De la impresión, no pude evitar gritar y comenzar a patalear para intentar sacar la botella de la cama, lo que provocó que mi mamá se despertara y me preguntara qué era lo que tenía.
Y en ese momento no pude aguantarlo más y le dije que esa botella estaba maldita. En ese momento no me atreví a decirle de dónde la había sacado. Así que mi madre sacó sus propias deducciones y pensó que yo había metido esa botella sucia de la calle, lo que quería decir que había una alta probabilidad de que estuviera infectada con el virus. De inmediato se volvió loca, acusándome de querer enfermarla y de arriesgarme de esa manera para contagiarme. Me ordenó ir a tirarla al patio en ese momento, pero yo tenía mucho miedo de todo lo que había estado pasando. Enojada, ella la tomó y la arrojó por la ventana. Yo esperaba escuchar cómo se rompía. Pero solo sonó como si rebotara en el cemento, y después de eso, me dijo que me fuera a dormir a mi propia habitación y que por la mañana me diría cuál sería mi castigo por estar haciendo esas cosas en tiempo de pandemia. Y al no tener ningún otro remedio, volví a mi habitación, solo que tenía demasiado miedo. Una vez en mi cama, no me atrevía a cerrar los ojos, alumbraba con la linterna del teléfono a la más mínima señal de ruido. Estaba segura de que si me mantenía despierta, nada malo me podría pasar. Y después de un rato comencé a usar el teléfono para distraerme, pero tras casi una hora, empecé a notar que su pantalla se quedaba congelada de la misma manera en la que mi computadora lo había hecho horas atrás. El frío en mi cuarto parecía empeorar y no importaba cuántas cobijas me echara encima, el frío no podía disminuir. Pero estaba más que dispuesta a permanecer despierta hasta la mañana siguiente, aunque no tuviera nada para distraerme. La idea de dormir me causaba demasiado pánico. Creo que habían pasado cerca de 30 minutos, cuando escuché un ruido muy extraño en la cocina. Era como si una pila de platos se hubiera caído. En ese momento escuché la puerta del cuarto de mi mamá abrirse y caminar furiosa hacia la cocina. Yo creo que ella pensó que yo era la responsable de ese ruido. Pero unos segundos después, solo pude escuchar cómo mi mamá estaba gritando. Rápidamente me levanté y fui a ver qué era lo que ocurría. Todo en la cocina estaba totalmente tirado, el refrigerador estaba abierto y toda la comida estaba esparcida por todo el piso, los platos estaban rotos al igual que los vasos, y todas las parrillas de la estufa estaban encendidas. Le pregunté a mi mamá qué era lo que había pasado y ella me respondió que no tenía la menor idea, pero que al encender la luz vio que había una mujer parada cerca del horno de la estufa, muy alta y muy delgada. Sinceramente, no me atreví a decirle nada, pero mi mamá estaba tan alterada que me dijo que guardara lo que creía necesario, ya que pasaríamos el resto de la noche en casa de mi abuela, y así lo hicimos. Prácticamente salimos huyendo de nuestro hogar durante la madrugada. Mi mamá llevó a una persona para que le hiciera una limpia a la casa al día siguiente. Ella dijo que cuando entraron se dieron cuenta de que al igual que la cocina, todo estaba tirado y muchas de nuestras cosas estaban rotas. Además, la persona que hizo la limpia le dijo que esa cosa no se quería ir. Mi computadora y todas mis cosas funcionaron de manera perfecta cuando salimos de esa casa. Intenté ponerme en contacto con mi amiga, pero me topé con que su perfil estaba borrado y me había bloqueado de todos lados. La verdad, eso es algo que me intriga, incluso más que el hecho del fantasma. No sé si se aprovechó de mí, fingiendo ser mi amiga para darme el fantasma, o si solo hace esas cosas por diversión. Supongo que nunca tendré una respuesta a eso. Después de eso nos mudamos de casa y por suerte esa cosa no nos siguió, pero muchas personas que han rentado esa casa se van muy rápido de ahí. Me siento responsable por eso, pero la verdad no sé qué podría hacer yo para solucionarlo. No sé cómo empezar a contar esto, pero creo que la realidad en la que me encuentro hoy no es la mía. Entiendo lo loco que suena todo esto. De hecho, creo que si no lo estuviera viviendo actualmente, no lo creería, y créanme, sé exactamente lo desquiciado que suena todo esto, pero es algo en lo que no solo he estado pensando, sino investigando, y he visto que hay algunas personas que aseguran estar pasando por lo mismo que yo. Bueno, todo comenzó en la pandemia. Tengo recuerdos de esta que no ocurrieron aquí. Para empezar, en el momento en que cerraron todo, era a inicios de febrero, probablemente el 3 o el 5. Recuerdo que cerraron todo y la gente en serio acató todas las medidas sanitarias que se pusieron.
no hubo nada relacionado con lo que pasó aquí. El caos y la gente peleándose en el supermercado por papel de baño o suministros, todo el mundo, o al menos en México, parecían tener conciencia de que era un virus mortal y que entre más pronto acatáramos las medidas, más pronto saldríamos de eso. En aquel entonces, yo tenía 14 años y mi mamá trabajaba haciendo dibujos para libros infantiles, así que siempre había trabajado desde casa, por lo que eso no fue un gran cambio para nuestra dinámica. Sin embargo, lo que sí fue un gran cambio fue la cuestión de la escuela y tomar clases en línea. A mí eso me gustaba bastante. Y de hecho recuerdo que incluso le comenté a mi mamá que podría empezar clases en línea aunque se terminara la pandemia. Lo único malo de toda esta situación, a mi punto de vista, era lo aburrido que era todo. Todo estaba cerrado y por ende, aunque hablaras con tus amigos por videollamada o estuvieras en contacto, tampoco tenían mucho que contarte, puesto que no les pasaba nada a ellos tampoco. Creo que pasaron alrededor de 2 o quizás 3 meses, no lo recuerdo bien, pues no le quise prestar suficiente atención en ese momento, pero lo que recuerdo fue que gracias a que toda la población había atendido a las medidas sanitarias correspondientes, nos habían dicho que en un mes más todo volvería a abrirse. Obviamente acatando aún las medidas sanitarias, porque aunque ya estaba casi lista una vacuna, aún teníamos que cuidarnos. En aquel entonces, yo me había vuelto demasiado adicto a TikTok, pasaba literalmente horas deslizando un video tras otro, era lo único que hacía durante prácticamente todo el día. Cuando escuché que solamente faltaba un mes, me puse feliz, pero también pensé que era demasiado tiempo, dado que ya habíamos estado encerrados durante más de 2 meses. Pero no había mucho que hacer y un día, mientras deslizaba hacia abajo en TikTok, me topé con esta cuenta de una chica que enseñaba cómo hacer shifting. Para aquellos que no lo sepan, el shifting es prácticamente cambiar de realidad. Ella afirmaba haber logrado hacer esto y haber ido a una realidad, y que había conocido a personas y ese tipo de cosas. La verdad, cuando vi ese video, pensé que era una total tontería. No me malentiendan, siempre he sido de respetar cualquier tipo de creencias que pueda tener la gente, pero cuando esta chica decía que había logrado trasladar su mente a una especie de realidad alternativa, donde el universo de una película era real y podías conocer a todos, en serio se me hizo bastante patético. Sin embargo, casi como si fuera una especie de mala broma del destino, estos videos comenzaron a salir cada vez más y más. Diferentes personas aseguraban haber logrado hacer shifting, no solo al universo de Harry, sino a diferentes tipos de realidades, y básicamente tu imaginación era el límite. Al principio me parecía algo exagerado, pero muy pronto, la idea comenzó a gustarme. Siempre he culpado al hecho de que llevaba mucho tiempo encerrado en mi casa, y supuse que si lo hacía, no se lo tendría que contar a nadie, puesto que lo consideraba algo humillante. Aún así me daba mucha curiosidad y pensaba que al menos sería una buena manera de pasar el tiempo, así que un día me decidí y comencé a investigar acerca de todo esto. Al principio, no tenía ni siquiera una idea clara de a dónde deseaba ir, pero finalmente me decidí por el que todos eligían, ya que era la más común dentro de todas las personas que hacían esto. Así que lo primero que te piden es hacer una especie de guión, donde tienes que escribir cuánto tiempo vas a estar ahí, cómo eres tú, cómo van a ser los personajes, las reglas y diferentes tipos de cosas. Es un proceso muy largo que no creo que valga la pena mencionar a detalle aquí, pero solo digamos que es bastante tedioso. Creo que no dormí en 2 días por hacer todo al pie de la letra. La verdad es que siempre he sido una persona demasiado obsesiva y cuando tengo una tarea, no puedo descansar hasta que la termino. Después de haberlo escrito con todas las recomendaciones que daban, llegó la hora de la meditación. La verdad es que la primera vez que lo intenté no pasó absolutamente nada, creo que ni siquiera pude concentrarme. El principal motivo era porque algo dentro de mí seguía diciendo que lo que estaba haciendo era desconocido para un chico de mi edad. Pero después de eso comencé a probar con diferentes tipos de métodos, no solamente hay uno, pero tengo este recuerdo de que entre más lo probaba, más me convencía de que podría ser real.
sobre todo porque en mi tercer intento pude ver algo en mi mente, fue como el lugar donde yo decía que iba a despertar. Pero casi de inmediato reaccioné en mi cama. Recuerdo que en el cuarto intento, donde no funcionó, ya estaba demasiado decepcionado y estaba a punto de no volverlo a intentar, pero vi un video de una chica que afirmaba que un método en especial sí le sirvió. Así que decidí que probaría esa quinta vez y si no funcionaba, definitivamente dejaría todo esto del shifting. Fueron varios días tratando de mentalizarme y meditar hasta que llegó el momento. Cabe destacar que el último recuerdo que tengo en mi mente como mi verdadera realidad es que la cuarentena ya tenía día programado para terminar y de hecho ya decían que había una vacuna en camino. Muy bien, después de eso, hice esta meditación para por fin llegar a dicha realidad del universo del mago Harry, y recuerdo que en esta ocasión sentí que fue algo diferente. Me refiero a que si pude llegar a sentir que mi alma se desprendía de mi cuerpo, si eso tiene alguna especie de sentido. A mi nariz comenzaron a llegar olores que yo había puesto en el guión que hice para identificar si había llegado o no, pero de repente todo se puso negro y aunque esto bien se pudo haber considerado como que había fallado y había vuelto a despertar, la verdad es que en el momento no pude hacerlo, fue como si solamente estuviera en la nada. Como si me hubiera quedado en una especie de limbo. Era como si yo fuera parte de la nada, no tengo muchas palabras para explicarlo, porque nunca había vivido algo como eso, pero después sentí como algo me jaló y después de eso, toda mi visión se puso púrpura, todo era púrpura. Después de eso desperté otra vez, en ese momento estaba bastante alterado, porque se había sentido algo feo. Era como si hubiera caído de golpe en mi cama y como si todos mis huesos se hubieran reconstruido. No puedo saber lo que ocurrió, pero solo lo digo conforme se me ocurren las palabras en este momento. Creo que me quedé recostado en cama cerca de unos 10 o quizás 15 minutos, mientras me recuperaba del dolor que sentía. Era como si todo dentro de mí estuviera revuelto, pero finalmente me levanté, vi el reloj y solamente había pasado como media hora de todo lo que yo había estado haciendo. Casi de inmediato, pude notar la primera cosa diferente. Era que mi violín no estaba en el mismo lugar en el que siempre lo dejaba, y de hecho, no estaba en ningún lado. Y aunque eso se me hizo raro en el momento, no le tomé importancia, ya que pensé que lo pude haber dejado abajo o en cualquier otra parte. En cuanto bajé, pude ver la siguiente cosa extraña. Era una fotografía de mi mamá, mi abuela y yo en un parque de diversiones. Esto como tal no tendría nada de raro, ya que obviamente yo sí había ido al parque de diversiones con mi mamá, pero yo sabía de cuándo era esa foto. Había sido tomada cuando yo tenía 12 años y para ese momento, mi abuela ya había muerto. Además de eso, yo no tenía ningún recuerdo en el que mi abuela hubiera ido con nosotros al parque de diversiones. Bajé las escaleras buscando a mi mamá, al mismo tiempo que intentaba con todas mis fuerzas recordar ese día en el que la foto fue tomada. Pero bueno, estuve llamando a mi mamá durante cerca de 3 minutos pero no obtuve ninguna respuesta. La casa se veía totalmente vacía. Esto era muy extraño, puesto que mi mamá siempre me avisaba si iba a salir y en esa ocasión me había dicho que estaría en casa todo el día. Además, aún estábamos en cuarentena, así que el hecho de que saliera me resultaba difícil de creer. Aunque rápidamente pensé que quizás había ido rápido al supermercado a comprar algo, y creyendo que podría encargarle algunas frituras para mí, intenté marcarle desde el teléfono fijo que teníamos en la cocina, ya que me daba flojera subir las escaleras por mi teléfono. Sin embargo, me dijeron que el número que marqué no existía o que verificara la marcación. Intenté hacerlo de nuevo, pero no se pudo. Extrañado y pensando que quizás me estaba olvidando de un número o lo estaba confundiendo, solo subí de nuevo a mi cuarto para llamar a mi mamá desde mi teléfono. Lo extraño ocurrió cuando tomé mi teléfono y me di cuenta de que su carcasa era muy diferente de la que yo recordaba. Sin embargo, ya para este punto, me sentía demasiado perturbado por todos los pequeños cambios que estaban ocurriendo. Busqué rápidamente el contacto de mi mamá y marqué. Sonó muchas veces y no contestó. Volví a intentarlo y esta vez sí contestó.
me hablaba en voz baja y me preguntó qué era lo que quería. Le pregunté dónde estaba y ella me dijo que estaba trabajando, que qué era lo que necesitaba. Que sabía que no podía molestarla si estaba trabajando o podrían despedirla. En ese momento, no podía entender lo que estaba sucediendo y me sentía muy raro. Le colgué y por un momento pensé que estaba soñando y que se trataba de un extraño sueño por estar queriendo cambiar de realidades o algo así. Me volví a acostar en la cama y comencé a inhalar y a respirar, pensando que de esa manera despertaría, pero cuando abrí mis ojos, seguía en este lugar. Estuve intentándolo por mucho rato, pero no logré absolutamente nada. Cerca de las 10 de la noche, mi mamá llegó a casa y me preguntó de nuevo si me había pasado algo o cuál era el motivo por el que le había llamado, ya que se había quedado preocupada de que le hubiera colgado. Pero yo le dije que estaba bien. En ese momento, noté que había traído la cena. Me dijo que había llevado mi platillo favorito. Pero era todo lo contrario, era un platillo que no me gusta. Aún así, en ese momento, solo me senté a la mesa con ella para cenar, y aunque odiaba la comida, así la estaba comiendo, tratando de asimilar todo lo que estaba pasando, pues hasta ese momento todo estaba muy extraño. Al final mi mamá rompió el silencio y me dijo que mi papá vendría por mí el fin de semana. Yo me le quedé viendo extrañado. Pues yo jamás conocí a mi papá, sabía su nombre, mi mamá me lo había dicho, pero él nunca había estado presente en mi vida. Creo que lo último que yo había sabido de él era que estaba en Estados Unidos o algo por el estilo. Sin embargo, él no daba nada de manutención y mucho menos formaba parte de mi vida. Pero en esta realidad al parecer sí lo hacía, porque mi mamá también me dijo que estaba demasiado arrepentido por no haber ido el fin de semana pasado y que aseguraba que me lo iba a compensar. Intentando sonar casual, le pregunté acerca de mi violín, ya que no lo había visto en todo ese tiempo, pero mi mamá me miró extrañada y me preguntó de qué estaba hablando, que yo nunca había tenido un violín. Yo le respondí que claro que sí tenía uno y que de hecho había tenido clases en línea, cuando la pandemia había comenzado. Incluso le dije el nombre de mi maestra. Mi mamá realmente pareció preocuparse por lo que yo estaba diciendo y me dijo que aunque le gustaría que eso fuera real, ella no creía que podría pagar clases de violín, pero que si eso era lo que quería, podría preguntarle a mi papá para ver si podría comprarme uno. En ese momento ya no quise seguir insistiendo en el tema, más bien, lo que quería era saber cómo podía regresar a mi realidad. Estuve intentándolo básicamente toda la noche, revisé 1000 videos, aunque no he visto ninguno relacionado con el shifting en el que mencionen que esto podría llegar a ocurrir. Como mencioné antes, hay testimonios de personas que aseguran haber cambiado de realidad, pero ninguna de ellas fue con una meditación previa o algo como esto. Muchas aseguran que estuvieron al borde de la muerte antes de cambiar, o que fue algo así como un fallo en la realidad, pero ninguno menciona algo como lo que yo viví, así que no tengo idea de qué hacer. Al día siguiente, supe que todo este tema de la cuarentena en esta realidad avanzó de una manera muy diferente a la mía. Estábamos exactamente en la misma fecha, pero no estaba ni siquiera cerca de terminar. Todo lo contrario, era un total caos y lo peor es que casi nadie se lo tomaba en serio. También, casi de inmediato supe que mi mamá nunca había trabajado haciendo dibujos para libros de niños. Ella trabaja en una fábrica donde se cosen balones, y también que su jefe es horrible y ella lo odia, pero fuera de eso, ella es la misma y realmente agradezco mucho esto, porque si mi mamá fuera aunque sea un poco diferente, nuestra relación no sería la misma, y creo que ya me hubiera vuelto loco. Una de las cosas más impactantes para mí es que mi abuela está viva. Como mencioné antes, mi abuela murió cuando yo estaba más pequeño. No hubo una larga lucha contra ningún tipo de enfermedad. Solo un día se fue a dormir y ya no despertó. La verdad es que siempre la recordé con muchísimo cariño y la extrañaba, así que el tenerla de vuelta me hace sentir como si tuviera una especie de segunda oportunidad. También he hablado un poco con mi papá. No es mal sujeto y al parecer se siente muy culpable, porque cuando supo que mi mamá estaba embarazada, huyó y no me conoció hasta que tuve 5 años.
Y aunque suene un poco superficial, eso sirvió para que me comprara el violín. Recuerdo que cuando fuimos a la tienda de música, él se impresionó muchísimo al ver que yo ya lo tocaba, lo cual reafirma mi creencia de que esta historia es real y que no es algo que simplemente inventé. Literalmente, en cuanto agarré el violín, pude tocarlo a la perfección, ya que tengo este recuerdo de que llevo tocando el violín desde más o menos los 7 años. Sin embargo, todos a mi alrededor aseguran que yo nunca había tocado un violín. Intenté buscar a la maestra en el lugar donde yo aprendí a tocar. Sin embargo, ese lugar es una pizzería. Esta realidad y mi realidad son casi iguales, las personas son prácticamente las mismas, pero hay pequeñas diferencias, por ejemplo, los números de teléfono. Ya que el mío en mi realidad empezaba con 87 y tienen 12 dígitos, mientras que aquí los números de teléfono son diferentes, también hay ciertos lugares que yo recuerdo que existían, pero resulta que no están aquí. Y otra cosa es que habían cancelado una serie que me gustaba mucho. Pero esta fue cancelada desde su primera temporada y aquí al parecer hay 3 temporadas. Sé que son cosas demasiado sutiles, pero son detalles que hacen diferente mi realidad de esta. La verdad no tengo la menor idea de cómo terminé aquí, solo sé que no puedo irme. Recuerdo que en el especie de guión que tuve que hacer para Shifting, había puesto que estaría en ese sitio 10 años. Después de buscar mucho y no encontrar nada, he llegado a la conclusión de que quizás cuando pasen 10 años, ya no voy a estar aquí, pero no lo sé. Si hay alguien en el público que sepa exactamente qué pudo haber ocurrido o qué puedo hacer, en serio se los agradecería mucho. Esto es algo que me pasó durante la pandemia y a decir verdad, creo que es algo que me causa muchísima culpa y de alguna manera, esto podría ser una especie de confesión. Pero sé que aunque se lo he dicho a la gente, no me creen. Jamás tuve ningún buen recuerdo sobre mi hermano mayor, Hugo. Él era 2 años mayor que yo y en el momento en el que yo nací, mamá tuvo alguna complicación y falleció. Lo recuerdo diciéndome que yo había matado a nuestra madre y cuánto me odiaba. No solamente eran palabras, en serio se esforzaba mucho por ser un cretino. Siempre me estaba golpeando o insultando. Recuerdo que incluso había veces en las que yo solo estaba dormido y en medio de la madrugada, él llegaba y me jalaba por el tobillo para hacerme caer de la cama. Aunque esto no suene tan grave, la verdad es que mi cama era una cama suspendida, más o menos a 1 metro, así que el golpe sí era muy fuerte. Muchas veces intenté decírselo a mi padre, pero solo me decía que me comportara como un hombre y me defendiera. Incluso en una ocasión, cuando estábamos en la escuela presencial, me bajó los pantalones y me tiró por las escaleras, haciendo que me rompiera un brazo, solo para impresionar a una chica que le gustaba. Recuerdo que en esa ocasión llamaron a mi padre a dirección y solamente dijo que no era gran cosa, porque los hermanos constantemente se hacían bromas y que solo eran cosas de chicos. Así que en algún momento yo le haría algo y entonces estaríamos a mano, aunque a decir verdad, yo no me atrevía a hacerle nada, por miedo a cómo pudiera responder. El día en el que se declaró la pandemia, creo que no había persona más feliz en esta tierra que mi hermano. Fue después de un puente, decía que eran como vacaciones. Además de que como nuestro padre trabajaba prácticamente todo el día, nosotros nos quedábamos solos en casa. Para mí fue una tortura aún peor. Pues si antes mi hermano era una persona odiosa, ahora yo era la única víctima que tenía a su alcance. Me la pasaba encerrado en mi habitación con miedo a salir, aunque fuera al baño. Para mí fue todavía peor después de que me enteré que permaneceríamos en casa por mucho más tiempo del que se creía y con el tiempo esto se extendió tanto que las clases en línea comenzaron. La verdad, a mí esta dinámica me gustó mucho, pues sentía que al fin me podía concentrar. Además, como en aquel tiempo mi hermano comenzó la preparatoria estando en cuarentena, teníamos clases a diferentes horas y eso me permitía poder salir a la casa por algunas cosas mientras él estaba en clases. Así que yo estaba bastante agradecido por toda esta situación, pero también todo era muy aburrido. Las clases en línea ocupaban muy pocas horas del día y después de eso, no había mucho que hacer o con qué entretenerse, más que mirar series o videos en línea. En aquel tiempo,
supongo que todos recordarán que se volvió muy famoso TikTok, y yo, más que nada por el hecho de estar aburrido, lo descargué y se podría decir que me volví muy adicto a él. Pasaba literalmente horas deslizando un video tras otro, y fue ahí cuando en una de las tantas opciones que me salían, conocí a los tulpas. Hasta ese momento yo jamás había escuchado nada relacionado al tema, pero el primer video que vi de ellos, los representaba como una idea, no como algo malo o diabólico, más bien, era como si tus pensamientos se volvieran un poco reales. No sé exactamente cómo explicarlo sin volver esto una enciclopedia, pero en el video que yo vi, básicamente era de un hombre que era bastante espiritual y estaba exponiendo esta especie de teoría, en la que este planeta, así como el universo que lo conforma, es una especie de tulpa de un creador inicial al que llamaríamos Dios o algo así. La verdad es que no recuerdo mucho cómo era ese video, pero el punto es que en algún momento se desvió a que los ángeles de la guarda también podrían ser una especie de tulpa, y eso me llevó a pensar que si se podría crear un tulpa, yo podría ser mi propio ángel de la guarda. Lo único que quería era que se visualizara lo suficiente para que quizás de esa manera mi hermano lo viera y me dejara en paz. Así que comencé a investigar más el tema, tratando de ver cómo podría lograr crear un tulpa. Rápidamente me di cuenta de que de hecho, había varias maneras de hacerlo, pero todas ellas involucraban mucha meditación y dadas las circunstancias de ese tiempo en las que no tenía ninguna otra cosa mejor que hacer, pues decidí que yo quería hacer eso. Recuerdo que incluso lo dibujé. Quería que tuviera una apariencia que si bien fuera como un ángel, también se viera peligroso o algo que le dijera a mi hermano, que si se atrevía de nuevo a tocarme un pelo, entonces él le podría llegar a hacer mucho daño. En ese momento, yo no recuerdo que quisiera que le pasara algo malo a mi hermano. Después de todo, era mi hermano y a pesar de que me había hecho la vida miserable durante casi toda mi vida, yo no le deseaba el mal. Para dibujarlo, tomé inspiración de diferentes imágenes de internet y a mi punto de vista, había quedado muy genial. Tenía alas doradas y un casco rojo que parecía ser la cabeza de un ave. Además de eso, tenía una armadura, y recuerdo que también le dibujé una espada, aunque no sabía muy bien para qué utilizaría algo así. Solo creí que se veía muy bien en el dibujo. Además, tenía el poder de drenar la vida de una persona si eso quería, y una vez que lo terminé de diseñar, comencé a hacer todos esos trabajos de meditación para tratar de manifestarlo. No me gustaría decir con exactitud qué método utilicé, porque no quiero cargar con más culpa en mi conciencia de la que cargo en este momento, pero pasaron alrededor de 2 meses sin que lograra nada. De hecho, ya estaba comenzando a fastidiarme y querer tirar la toalla, pero recuerdo que una noche mientras dormía, lo soñé. Fue de hecho bastante pacífico el sueño, todo era como un campo con árboles frutales y pasto. Olía a tierra mojada y me sentía demasiado bien conmigo mismo. Entonces caminaba hacia un árbol en específico, porque veía que debajo de este estaba una persona, y mientras más me acercaba, me daba cuenta de que no era una persona, sino mi ángel guardián, el que yo había dibujado y había estado manifestando durante todo ese tiempo. Al principio, él solo estaba ahí, parecía no haberse dado cuenta de que yo estaba caminando hacia él. Estaba leyendo un grueso libro dorado y con su mano libre estaba haciendo flotar una manzana. No podía creer lo que mis ojos estaban viendo. En cuanto estuve más o menos a 1 metro de distancia, fue cuando cerró el libro y me volteó a ver. En ese momento me sentía realizado, como si nada en el mundo pudiera volver a lastimarme, e incluso por esta sensación de alivio que yo sentí en ese momento, recuerdo que comencé a llorar, como si por fin pudiera soltar todo eso que yo traía conmigo. Él me miró y me dijo que todo estaría bien, me abrazó con sus alas y me prometió que nadie más me iba a volver a lastimar jamás, y después de eso desperté. Al principio no estaba del todo seguro si el sueño había sido real. Obviamente, estaba enterado de que había sido un sueño. Pero después de haber meditado tanto y de haber estudiado mucho sobre el tema, sabía que aquel sueño que había tenido bien podría haber sido la interacción con el tulpa. Pero, si bien podría ser eso,
también tenía que tomar en cuenta que yo tenía muchas ganas de que funcionara y tenía que ser realista al respecto. Ese día era sábado y yo quería salir al baño, pero sabía que tenía que esperar hasta que mi hermano saliera de la casa, ya que la noche anterior había escuchado que le había pedido permiso a mi papá de ir a la casa de otro chico a jugar videojuegos. No sabía a qué hora planeaba irse, pero aún se escuchaba ruido fuera del cuarto, así que creía que seguía ahí. Aunque después de media hora, ya no aguanté más y abrí sigilosamente la puerta para caminar hacia el baño. Al principio no lo vi por ningún lado, así que pensé que quizás en algún momento se había ido y no me había dado cuenta. Poco a poco, comencé a andar más confiado. Sin embargo, de un momento a otro saltó para derribarme y me preguntó a dónde quería ir. Yo le dije que me soltara, pero él no estaba dispuesto a dejarme ir hasta que le dijera a dónde iba. Así que en un intento de que me soltara, terminé diciéndole que iba al baño y que me dejara ir. En ese momento, me levantó y comenzó a arrastrarme hacia el baño, diciendo que él me llevaría. No estoy seguro de qué planeaba hacer en ese momento. Sé que me tenía sujetado del cuello mientras caminaba hacia el baño. La puerta estaba totalmente abierta para ese momento, no había ni una sola corriente de aire, pero cuando estábamos a punto de llegar, la puerta del baño se cerró con tanta fuerza que incluso pudimos sentir una corriente de aire. En ese momento, Hugo se sintió tan sorprendido que incluso me soltó, me volteó a ver y me preguntó qué había pasado, pero en ese momento, yo comencé a correr en dirección opuesta para volver a mi habitación. No me importaba qué había pasado, lo único que me importaba era alejarme de él. Estuve en mi cuarto en cuestión de segundos y cerré la puerta. Hugo estaba demasiado sorprendido por lo que había pasado, y al ser una persona que no le tenía miedo a nada, abrió la puerta del baño. Lo supe porque casi enseguida que yo cerré la mía, gritó y corrió hacia mi cuarto, tocando la puerta y pidiéndome entrar. Al inicio no le quise abrir, pensando que era una de sus tantas bromas o que solo lo estaba haciendo para que en el momento en que la abriera, me golpeara o terminara lo que sea que quería hacerme momentos atrás. Sin embargo, después de unos minutos en los que seguía rogando por entrar, en serio comenzó a entrarme un poco de remordimiento, puesto que su voz sonaba como si en serio necesitara ayuda. Así que le abrí la puerta y en ese momento entró y cerró de un portazo, diciéndome que alguien había entrado a la casa y estaba en el baño. Yo le pregunté quién había entrado y me dijo que no sabía, pero que tenía un disfraz horrible y una máscara roja. En ese momento, tomé mi teléfono y llamé a la policía, pero aunque nos dijeron que iban a mandar a una patrulla, nunca llegaron. Después de cerca de una hora esperándolos, decidimos llamar a nuestro papá, y cuando él lo supo, se salió del trabajo para llegar a la casa con nosotros. Sin embargo, cuando él entró, no encontró a nadie, pues no había rastro de que la puerta hubiera sido forzada o que alguna ventana estuviera rota y tampoco faltaba nada de valor. Por supuesto mi papá estaba furioso, porque creyó que le habíamos jugado una broma para sacarlo del trabajo. Nos regañó a los dos y nos dijo que si volvíamos a hacer algo como eso, nos íbamos a arrepentir y después de eso, se fue de nuevo al trabajo. Yo recuerdo que le reclamé a mi hermano y le pregunté por qué había hecho eso. Pero él estaba muy callado y solo se fue a su cuarto, donde se encerró por el resto de la tarde. Después de eso, mi hermano estuvo calmado por casi 2 semanas, de hecho, hasta se estaba volviendo una persona agradable conmigo. No es que nos estuviéramos haciendo grandes amigos, pero de vez en cuando hablábamos un poco, y debido a esto, yo ya casi ni siquiera pensaba en el tema del tulpa, hasta que en una ocasión, mi hermano fue a mi habitación y me preguntó si podía prestarle el cargador de mi computadora, porque el suyo se había roto. Me dijo también que era extraño porque parecía que alguien lo había cortado con unas tijeras, pero también me dijo que probablemente había sido él. Yo le dije que estaba bien y que el cargador estaba en mi escritorio, así que caminó hacia allá. Para ese momento, yo estaba deslizando videos en TikTok, así que no estaba prestando atención a lo que él estaba haciendo, pero poco después escuché que aplastó una hoja de papel y después de eso me miró y me dijo, «Eres un malnacido». En ese momento,
Volteé para ver por qué me estaba diciendo eso y vi que él traía en su mano la libreta en la que yo había estado dibujando a mi ángel. Al principio, fingí no saber de qué estaba hablando, y él me dijo que yo lo había planeado todo, me exigió saber quién era la persona que se había disfrazado de esa cosa que yo había dibujado, pero yo le dije que no sabía de lo que estaba hablando y en parte así era, yo no había tenido nada que ver con lo que sea que hubiera visto en el baño. Pero él no me creyó. De un momento a otro, ya me tenía en el piso y me golpeaba sin ningún tipo de piedad, diciendo que no se me ocurriera volver a asustarlo de esa manera. Creo que puedo decir que esa fue la golpiza más dura que me dio y también la más fuerte que he recibido en toda mi vida. Me abrió el labio y también me desvió la nariz. Yo como podía intentaba defenderme, pero él era mucho más fuerte que yo. Para mi suerte, en algún punto hicimos tanto ruido que papá subió a separarnos. Sin embargo, como era costumbre de él, lo tomó como una pelea de hermanos y solo le dijo a Hugo que se fuera a su cuarto. Y como me estuve quejando mucho rato de mi nariz, me llevó al doctor, donde me pusieron una especie de férula para poder acomodarla. Yo estaba muy asustado, ya que sabía que mi hermano no lo iba a dejar así, y al día siguiente, en cuanto papá se fuera a trabajar y yo me quedara solo con él, sería un total infierno. Estaba muy asustado cuando llegué a casa, e incluso cerré la puerta con seguro y también puse un mueble por si llegaba a tirarla, la verdad lo creía capaz de todo. Ni siquiera podía dormir, me despertaba con el más leve ruido que escuchaba, pensando que podía ser él. Creo que eran cerca de las 6 de la mañana, cuando escuché que mi papá se fue al trabajo, y solo tuvieron que pasar unos 15 minutos, antes de que escuchara cómo mi hermano trataba de abrir la puerta. Al principio, escuché que traía las llaves, así que asumí que las sacó del cuarto de nuestro papá, y aunque logró quitar el seguro de mi puerta. El mueble que había puesto le impedía totalmente el paso, esto lo frustró mucho y comenzó a golpear y patear la puerta. Me dijo que si quería podía quedarme ahí todo el día, pero que eso solamente haría las cosas peores para mí. También dijo que fuera un hombre y saliera en ese momento, que ya no estaba mi amigo disfrazado para asustarlo. Creo que estuvo así cerca de media hora hasta que se fue, no sin antes recordarme que en algún momento tendría que salir y que él estaría fuera esperándome, y no sé cómo decir esto sin sonar como una terrible persona. Pero de un momento a otro pasé de tener mucho miedo a tener odio, tal vez fue la presión de tantos años, o no lo sé. Pero sé que sentía mucho odio, lo quería muerto y pensaba que si él no estuviera, mi vida sería mucho mejor y que todo el mundo sería más feliz si no tuvieran que lidiar con personas como él. Estaba tan enojado, que tomé una patineta que mi padre me había regalado en algún momento, con la esperanza de que me interesara por un deporte, pero como nunca me interesó, solo estaba acumulando polvo en un rincón, pero en ese momento yo estaba más que dispuesto a golpear a Hugo con ella, hasta que prometiera dejarme en paz. Recuerdo que con cuidado quité el mueble de la puerta para hacer el menor ruido posible, quería agarrar a mi hermano por sorpresa, ya que creía que esa era la única forma de poder ganarle. Salí, y fue ahí cuando lo vi parado esperando en las escaleras. Si lo había tomado por sorpresa, porque estaba mirando su teléfono cuando me notó. Al principio, se burló de mí, me dijo que si en serio creía que podría hacerle algo con esa patineta, pero en ese momento yo estaba muy enojado y comencé a correr hacia él, gritando y sacudiéndola. Él retrocedía tratando de esquivar los golpes, pero en algún momento yo lo golpeé, y el golpe fue tan fuerte que le abrí la mejilla. En ese momento me detuve, creo que poseía más empatía que él, y casi de inmediato le pregunté si estaba bien, pero lo único que hizo fue limpiarse la sangre y decirme que estaba muerto. Para acto seguido comenzar a perseguirme por toda la casa. Logró acorralarme en la barra de la cocina, y recuerdo que mientras yo estaba tratando de proteger lo más posible mi cara, escuché algo. Fue como un crujido y después de eso, algunos vasos que estaban sobre la barra se cayeron. Al principio, creí que se trataba de algún temblor.
Pero Hugo levantó la cara y casi puedo jurar que lo vi palidecer, retrocedió y en ese momento pude voltear y no podía creer lo que estaba viendo, era mi ángel que estaba ahí sobre la barra de la cocina, mirando en dirección a mi hermano y movía su cabeza de un lado a otro. Yo me levanté e intenté correr en dirección a donde estaba mi hermano. Pero cuando apenas di un paso, sentí como si algo me sujetara de la cintura, pero esto era algo invisible porque no había nada, me levantó y después de eso me sacó de la casa. En ese momento estaba tan asustado que corrí a casa de uno de mis vecinos para tratar de pedir ayuda. Le dije que alguien había entrado a la casa y que mi hermano seguía ahí. El vecino llamó a otros vecinos de la zona y en pocos minutos entraron a la casa, pero al entrar, todo estaba demasiado calmado, no se escuchaba ningún ruido y tampoco había nadie en la cocina, yo iba atrás de todos. Así que no vi esto, pero cuando subimos a la habitación de mi hermano, dicen que lo encontraron ahí, pero ya no estaba con vida. Esto fue extraño, ya que papá me aseguró años después que nunca pudieron encontrar una explicación a lo que le pasó, le hicieron autopsia y todo, pero no había ninguna razón, era como si solo hubiese muerto. Por supuesto que tenía el golpe que yo le había dado en la mejilla, pero dijeron que eso no hubiera sido lo suficientemente dañino como para haberlo matado, y después de su funeral, papá nunca volvió a ser el mismo, jamás me volvió a dejar solo y siempre está paranoico de que algo me pase. El resto de la pandemia me la pasé en casa de diferentes vecinos que se ofrecieron a cuidarme, aunque la mayoría de ellos lo hacía porque todos creían que alguien se había metido a mi casa y le había hecho eso a mi hermano. Desde ese día, yo no volví a ver a mi tulpa, pero por lo que he investigado sobre ellos, ya no tienes que pensarlo para que se haya hecho real, así que supongo que de alguna forma sigue conmigo, aunque ya no lo vea. Relatos escritos y adaptados por Lisa Hernández.